Es un gusto que nos acompañes a este nuevo webinar de la serie Salud y Felicidad del Hospital Médica Campestre. Bienvenido. Damos las gracias al Dr. Guillermo Ramírez Núñez por acompañarnos el día de hoy como moderador. Médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School. Maestro en Administración de Hospitales y Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc, así como doctor en Administración por la Universidad IEXPRO. Actualmente es director médico del Hospital Médica Campestre. Comenzamos nuestro webinar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Pues el día de hoy tenemos, como siempre, un tema muy interesante. Vamos a platicar cómo saber si tengo lupus. El próximo 10 de mayo, además de que los mexicanos celebramos a nuestras mamás, a nivel internacional se conmemora el Día Mundial del Lupus. La Fundación de Lupus de América estima que existen 1.5 millones de estadounidenses y al menos 5 millones de personas alrededor del mundo que tienen este padecimiento. El lupus es una enfermedad que se presenta cuando el sistema inmunitario del cuerpo ataca los propios tejidos. Se considera una enfermedad autoinmunitaria. La inflamación que causa el lupus puede presentar síntomas muy severos, desde dolores articulares, afectación en los pies, en los riñones, las células sanguíneas, el cerebro, el corazón y los pulmones. Y bueno, pues el lupus se supone que tiene una predilección, pero la verdad es que no hay un respeto hacia un grupo etario y sobre todo a un género. Afecta tanto a hombres, mujeres, también suele presentarse en los adolescentes. Y el 90% de las personas que llegan a presentar esto, desafortunadamente sí llegan a ser mujeres. ¿Existen causas? Bueno, lo vamos a ver a lo largo de este webinar y sobre todo las edades en las que se presentan. Y para eso tenemos la compañía del día de hoy de la doctora María Fernández Pérez. Vamos a hablar un poquito de la doctora. La doctora justamente es médico internista, egresado del Instituto Mexicano del Seguro Social por la UMAE 71 de Torreón, Coahuila. Hizo también una especialidad en reumatología clínica e inmunología en el Hospital Universitario de Nuevo León, José Eleuterio González, y actualmente es la presidenta del Colegio Mexicano de Reumatólogos, capítulo Guanajuato. Y justamente es médico de staff del Hospital Médica Campestre. Doctora, qué gusto contar con su presencia. Siempre es un gusto estar con usted. Un tema muy interesante y sobre todo, a veces como es un padecimiento que genera mucha sintomatología, es difícil dar un diagnóstico. Y la pregunta es, ¿con quién debo acudir? ¿Cómo puedo hacer el diagnóstico? Y lo más importante, ¿cómo saber si tengo lupus? Claro. Muchas gracias, doctor Guillermo, por la invitación y que se abren estos espacios de webinar en donde nosotros los médicos tenemos esa capacidad directa de hablar con la población en general. Agradezco a cada uno de los asistentes, muchas gracias. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de diagnosticar, prevenir, incluso una vez que se sabe si se tiene o no se tiene alguna enfermedad, pues llegar al tratamiento óptimo y certero. Y como es el caso, me toca hablar a mí, yo como reumatóloga, de la pregunta que nos hacen, ¿no? Muy continuamente, doctora, ¿qué es el lupus? ¿Cómo sé si tengo lupus? Adelante, doctora. La enfermedad lupus, su nombre total o completo es lupus eritematoso sistémico. Como su nombre lo dice, es sistémico porque afecta a cada órgano, tejido y célula. Se llama enfermedad autoinmune, pero ¿qué significa esto? Como lo vemos ahí en la definición, es la formación de autoanticuerpos y complejos inmunitarios contra nuestro mismo cuerpo. Es decir, nosotros como humanos formamos anticuerpos para defendernos de las cuestiones externas, ¿no? Tanto antígenos, eso se llama antígenos externos o incluso antígenos internos. Formamos estos anticuerpos para nuestra defensa, pero por algún motivo, que lo van a ver más adelante, que son muchas causas, es multifactorial, se forman estos autoanticuerpos y dañan nuestro organismo. Entonces, una enfermedad autoinmune es precisamente cuando se pierde la tolerancia de estos anticuerpos y nos dañan a nosotros mismos. Por ejemplo, ahí podemos ver en un dibujito, eso es un linfocito B.
Nuestro sistema inmune, bueno, eso es una plática completa, pero prácticamente se los voy a resumir así. Consta de linfocitos T, linfocitos B. Hay una inmunidad adquirida y hay una inmunidad innata. En este caso, los linfocitos B son los que forman los anticuerpos, son receptores. Cuando hay un cuerpo extraño, cuando hay algo interno que tengamos que destruir, estos anticuerpos, como se ve aquí en el dibujo de abajo, se unen a esa fracción de ese antígeno que se llama epítope y se forma esa reacción, antígeno con anticuerpo. Y entonces, nuestro cuerpo generalmente tiene la capacidad de evitar la generación de células contra nosotros mismos, ¿sí? Pero entonces una enfermedad autoinmune, llámese lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, tiroiditis de Hashimoto, entre otras, sucede que fallan esos mecanismos de regulación. Hay una intolerancia inmunogénica. Y también se forman más autoantígenos que hacen más reacción con anticuerpos y provocan una enfermedad autoinmune. Algunas personas me preguntan, entonces, doctora, es muy común en mi consulta, ¿el lupus es un cáncer? No, no es un cáncer. ¿El lupus se contagia? Tampoco se contagia. ¿Es por contaminación? No, tampoco. Como les digo, esto es mucho más allá. Es una enfermedad intracelular en donde nuestro sistema inmune perdió la tolerancia y provoca una enfermedad. Esta intolerancia del cuerpo en sí realmente está como determinado desde que fuimos un embrión, pero llega un momento en que hay detonantes que nos pueden provocar la enfermedad, el lupus. Y bueno, es una enfermedad que no se cura, pero se puede tratar. Los detonantes o las incidencias del lupus eritematoso sistémico, como bien lo dijo el doctor Guillermo, pues sí, o sea, se presentan ambos sexos, eso puede suceder. Incluso hay lupus eritematoso sistémico desde la niñez, ¿sí? Se presenta más comúnmente en mujeres, por ahí si vemos la diapositiva dice que son hasta 90 casos, ¿sí? El 90%, perdón, del 100% son mujeres en edad reproductiva. Se estima, según las estadísticas, que son de los 15 años y los 44 años de edad, pero eso no quiere decir que pueda suceder en el largo de toda nuestra vida. Yo he diagnosticado pacientes con lupus a la edad de 60 años, 70, obviamente investigando que no hay algunas otras razones o otras cosas que se llaman síndromes paraneoplásicos, y no, efectivamente una paciente que se le diagnostica lupus como tal, o niños en donde los reumatólogos pediatras son los óptimos para diagnosticar enfermedades de este tipo en la niñez. ¿Se puede presentar en ambos sexos? Sí, pero si se dan cuenta ahí, esto que está en color verde, son 13 mujeres por un hombre. La prevalencia en Estados Unidos son de 15 a 20 pacientes o personas en 100,000 habitantes, y es más común en los latinoamericanos, en los europeos, aquellos que tuvieron, o sea, investigando sobre esto, descendencia africana. La patogénesis, bueno, ¿cuál es lo que nos causa el lupus eritematoso sistémico? Es una enfermedad multifactorial, como ahorita lo van a ver. Es cierto, tiene una predisposición genética. Si ustedes tienen familia con antecedentes de enfermedades autoinmunes, lupus, artritis reumatoide, psoriasis, vasculitis, espondiloartropatías, colitis ulcerativa crónica en específica, Crohn, pueden tener un porcentaje mayor de heredar, ¿no? Genéticamente heredar una enfermedad autoinmune. Sin embargo, no es suficiente para causar la enfermedad. Sí es verdad que son más frecuentes tener lupus en familiares que tuvieron lupus, ¿no? Son 10 veces más frecuente en los familiares de los pacientes con lupus. Y bueno, entre otros, el tener esta presencia de estos genes que se muestran a continuación, el HLA, el IRF5, STAT4, CTLA4, son los que se han diagnosticado, que el tener esta herencia nos puede provocar la predisposición a tener lupus. Y bueno, también hay detonantes ambientales. Hoy por hoy, la radiación ultravioleta es el factor fundamental ambiental que va a detonar el lupus. O sea, no es la causa. Acuérdense que nosotros ya tenemos una intolerancia
desde que somos bebés algo no estaba bien. Se detona por algún motivo, que en este caso es bien conocido, que es la luz ultravioleta. Y entonces, las teorías, lo que se han investigado estadísticamente es que pueden exacerbar el lupus hasta un 70% de los pacientes cuando tienen esa exposición continua a la luz solar. Otros detonantes pueden ser los suplementos y las drogas, la equinacia, algunos medicamentos como trimethoprim, sulfametoxazol, sobre todo hidralazina, alfa-metildopa, que son medicamentos que pueden causar unas características que se llama lupus-like, la exposición a sílica, a mercurio, sí, también puede ser un detonante, el estrés, en un 50% de los pacientes, eso ya es algo conocido, y de las infecciones, la principal es un virus que se llama Epstein-Barr, no sé si por ahí han escuchado, mononucleosis infecciosa, enfermedad del beso, que puede ser que todos en nuestra infancia pudimos haber tenido alguna infección de Epstein-Barr, que se caracteriza como un resfriado común. Y aparte de estos detonantes de la herencia, pues tiene que existir algo a nivel intracelular. Digo, yo sé que no me puedo meter tanto en las cuestiones médicas, pero finalmente lo que deben de entender es que nuestro cuerpo es tan inteligente que nuestras células deben de morir, ¿sí? No pueden ser células reactivas. Esto se llama apoptosis, se llama muerte celular programada. En el lupus eritematoso sistémico, este es uno de los principales defectos que van a provocar estas enfermedades autoinmunes. Y bueno, aquí para que más o menos se den una idea en el dibujito, se supone que una célula apoptótica es aquella que se come esos antígenos malos que tenemos, hay una interacción de complejos y de inmunidad, se liberan algunas sustancias que se llaman interleucinas, con la finalidad de lograr, pues, que se muera esa célula que ya está vieja, que ya no sirve. Pero cuando no sucede eso, cuando hay esa pérdida o ese defecto, entonces se unen más, se estimulan más nuestro sistema inmune, que son los linfocitos T y B, y se producen más autoanticuerpos causando una enfermedad autoinmune. Se tienen que pasar muchas cosas para que nosotros tengamos una enfermedad autoinmune. Y bueno, aquí lo que nos compete más, ¿no? La cuestión clínica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico? Nosotros como médicos, bueno, nos guiamos siempre a una cosa que se llama medicina basada en evidencias. Antes de estos criterios del 2019 hechos por la ULAR y ACR, que no es más que la Liga Europea de Artritis Reumatismo y ACR, la Liga Americana de Reumatismo, se dedicaron a ver una serie de pacientes que tenían ciertas características y que al final se define como un diagnóstico de lupus. Entonces, se trata de buscar esos criterios de clasificación para nosotros poder decir, bueno, este paciente con estas características clínicas y con características serológicas, que quiere decir la presencia de un autoanticuerpo, que se llaman anticuerpos antinucleares, puede ser que probablemente el paciente tenga lupus. Ahora, hoy por hoy, los nuevos criterios, porque hubo criterios de 1997, fíjense, nosotros nos regíamos. De hecho, cuando yo estudié reumatología, nos regíamos por esos criterios. Después, en el 2012, aparecen unos nuevos criterios y ahora, recientemente, estos nuevos criterios. Y si se dan cuenta, ahí dice que tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 93%. ¿Qué significa esto? Que si están presentes, es el 96% de que sí existe la enfermedad, ¿sí? Y que si no están presentes esos criterios, es un 93% de que no tienes la enfermedad. Entonces son altamente sensibles y altamente específicos. Entonces es un punto de partida importante para nosotros. Estos criterios de clasificación requieren que tengamos estos anticuerpos antinucleares presentes, positivos, en un valor de 1 en 80. ¿Qué significa esto? Yo a veces les explico a mis pacientes que estos anticuerpos malos que se están formando es como la palma de la mano, ¿sí? Estos se llaman anticuerpos antinucleares. Una vez que sabemos que el paciente tiene esos anticuerpos antinucleares presentes, que aquí nos están diciendo en un valor de 1 en 80,
podemos tener, así como los deditos de las manos, inmunoespecificidad. Los anticuerpos antinucleares quiere decir que aguas, algo tiene la paciente. Entonces, ahora hay que investigar qué es. Los anticuerpos inmunoespecíficos son los antifosfolípidos, el SM y el DNA, que bueno, hablaremos más adelante, ¿sí? Y los anticuerpos se dividen por diferentes titulaciones, o sea, va por el método de ELISA, va de 1 en 80, 1 en 160, 1 en 320, 1 en 640, 1 en 1200, 1 en 2000. O sea, entre más anticuerpos tengas, pues también quiere decir que hay una gran formación de anticuerpos. Y a fuerza se tiene que tener un criterio clínico y lograr una puntuación de más de 10. Pero bueno, entonces vamos a ver aquí, pues, de qué estamos hablando, ¿no? Estos son los criterios y esta es la tabla, ¿sí? Ya sabemos que tenemos una alta sospecha por los siguientes laboratorios, por los siguientes síntomas clínicos. Hay un dominio clínico y hay un dominio inmunológico, o sea, muestra de sangre. Si ustedes tienen antecedente de fiebre por arriba de 38.5 grados, ¿sí? Y no se lo explican, hay que investigar. Hay causas o razones hematológicas para pensar en lupus. ¿Qué significa esto? Por medio de una prueba de sangre que se llama biometría hemática, podemos saber si el paciente tiene leucopenia, trombocitopenia o anemia hemolítica. La leucopenia quiere decir que este sistema de defensa está muy bajo, por debajo de 4,000. Trombocitopenia está por debajo de 100,000 plaquetas. Y anemia hemolítica es una hemoglobina muy, muy baja y entre otros parámetros se llaman CUPS directo y pruebas de elevación de bilirubinas, pero bueno. Si el paciente ha tenido síntomas de un tiempo para acá, de delirio, de psicosis o incluso convulsionado y que no se explica por otra razón, pues tenemos que tener ese foco rojo, ¿sí? El delirium significa que son pacientes que tienen alteraciones de la conciencia de una manera intermitente. A veces están bien y luego están mal, tienen alucinaciones, tienen ilusiones, ¿sí? Y la psicosis son pacientes que constantemente están en un estado, en otro mundo, ¿sí? Y que dices, bueno, oiga, doctora, es que de repente estuvo así. O sea, de un tiempo para acá ya perdí a mi familia, o sea, ya no es él, ¿sí? Ya no es ella, ¿ok? Y alteraciones mucocutáneas, sí. Que hacen como un ruido. ¿Se escucha mucho ruido? Ok. Gracias. Sí. Perdón, por ahí ya me escuchan un poco mejor. Ok. Ya cambiamos de audífonos. Alteraciones mucocutáneas, que esto es algo muy evidente, ¿no? Son pacientes que pierden cabello, que tienen úlceras en la boca, generalmente son úlceras a nivel del paladar, en la parte de arriba del paladar. Lupus cutáneo subagudo y lupus cutáneo agudo, que bueno, ahorita mostraré unas imágenes, que generalmente es lo que, por eso se llama así el lupus eritematoso, porque es eritema a nivel de esta área que se llama cigomático, de ahí viene la palabra lupus, que significa lobo, porque tenemos una mancha roja por la sensibilidad al sol. Y otras características clínicas que se llaman serositis, que quiere decir que es un paciente que empieza con dificultad para respirar o dolor en el pecho torácico, dolor torácico, realizan radiografía de tórax y se dan cuenta que hay líquido en el pulmón, no hay líquido en el corazón. Eso se llama derrame pericárdico o en el pulmón derrame pleural o incluso una enfermedad que se llama pericarditis, inflamación de esa bolsita del corazón. Y un punto de partida en el lupus eritematoso sistémico es tener dolor articular. Como una enfermedad articular como tal, o sea, solo dolor, o tal vez también tener inflamación articular, que ahorita hablamos de esto, y alteraciones renales. Son pacientes que empiezan a ser hipertensos, empiezan a hinchar, y entonces, bueno, pero pues, y empiezan a buscar causas, ¿no? Es que la insuficiencia venosa, es que no dormí bien, por eso se me hincharon los pies, pero cuando ya esto es continuo, sí es importante realizar un examen general de orina, incluso una cuantificación de orina en 24 horas. Y si se dan cuenta, cada una de las manifestaciones clínicas nos dan un puntaje, ¿sí? ¿Qué sucede si, por ejemplo, me dicen, doctora, si tenemos el dominio hematológico
tengo mis plaquetas bajas, pero también tengo mis defensas bajas. ¿Cuál es el que nosotros tomamos en cuenta? El que nos da un puntaje mayor. En cada dominio va a ser un puntaje. El puntaje mayor es el que se va a lograr hasta que tengamos una puntuación por arriba de 10. Esto es en cuanto a los dominios clínicos, ¿sí? No necesariamente, como antes, en los criterios de antes, tiene que tener las manifestaciones clínicas de manera simultánea, ¿no? Puede ser pacientes que cuando yo hago el interrogatorio por aparatos y sistemas, me dicen, doctora, yo me acuerdo que hace 2 años tuve dolor en mis tobillos, en mis manos, que me despertaban en la noche, dolor en el reposo, ¿no? Amanecía rígida como un robot, o sea, tenía artritis como tal. Y ahora, después de 2 años, ahora me apareció esto rojo, ¿me explico? No tiene que ser los síntomas clínicos simultáneamente, pueden ser en diferentes tiempos, ¿sí? ¿En cuánto tiempo? Bueno, eso no está definido en los criterios, o sea, a veces hasta son en años, ¿sí? Y el dominio inmunológico es la presencia de anticuerpos. ¿Se acuerdan que les había comentado que son, aparte de los antinucleares, ahora ya los inmunoespecíficos, que en este caso, los vemos en esta tabla, se llaman anticuerpos antifosfolípidos, que son anticardiolipinas, anticoagulante lúpico y beta-2 glicoproteína, que bueno, eso nos compete a nosotros solicitarlo. La presencia de deficiencia o bajo nivel del complemento C3 o C4 nos dan un porcentaje, o C3 y C4 nos dan un porcentaje o una puntuación, y la presencia de anticuerpos inmunoespecíficos, que son los anti-DNA de doble cadena y el anti-SM, ¿sí? Entonces, viendo en esta diapositiva, pues esto se llama biometría hemática. Si vemos aquí, pues todos están en los parámetros normales, ¿sí? En el lupus se bajan plaquetas, se bajan defensas y se baja hemoglobina. De manifestaciones neurológicas, alteraciones en el estado de conciencia, crisis convulsivas que no tienen una explicación. Y miren, las manifestaciones mucocutáneas, alopecia no cicatrizal. ¿Qué quiere decir? Que es una alopecia difusa, pero que después puede ser que en algunos días o meses, sobre todo meses después, otra vez aparezca cabello nuevo. Pero también hay alopecia discoide, que esa es cicatrizal. Se pierde el cabello y ya no vuelve. No sé si ven aquí en la imagen de la cabecita de esta persona, en donde definitivamente ya no hay nada de cabello, hay como una cicatriz, ¿no? En la imagen de abajo, no sé si ven que ahí están como unos dientes, eso es una úlcera oral. En la imagen de la espalda es un paciente con un lupus subcutáneo, ¿sí? En donde son lesiones purpúricas rojas, en donde sobre todo está la exposición a la luz solar. Y en el último, el dibujo, está la famosa alas de mariposa o eritema malar o lupus cutáneo agudo. Lo que les comentaba de la serositis, miren esta radiografía, la radiografía del lado derecho, ¿sí? Es una radiografía de tórax en donde, ¿cómo se ve esa imagen? Eso es líquido pleural, derrame pleural. Y en la otra es una tomografía, la parte del medio es el corazón, y ahí está marcado con una flechita todo el engrosamiento de la bolsita que cubre el corazón, está lleno de agua, y eso se llama derrame pericárdico. Son pacientes que tienen malestar general, dolor torácico, pueden empezar a tener dificultad para respirar, tos. Tomamos oximetría y está baja, ¿sí? Y artritis. ¿Cómo definimos artritis? Una cosa es dolor articular. El dolor articular, pues todo lo podemos tener desde que nos pegamos o hicimos mucho trabajo y eso empeora mecánicamente. Eso es un dolor articular por sobreuso. Pero la artritis es un dolor articular que aparece en reposo. Generalmente duele más en las noches. Hay rigidez en la mañana y puede llegar a causar incapacidad funcional. Son pacientes que dicen, doctora, es que no me puedo levantar el hombro para peinarme, lo he estado teniendo, no puedo exprimir el trapeador, me duelen los dedos, amanezco hinchada, aguas, porque eso es un síntoma clínico de artritis. Y las articulaciones, pero lo primero tenemos que definir es todo lo que podamos mover. O sea, nos puede doler el cuello, nos puede doler la espalda, la articulación temporomandibular, el abrir y cerrar la boca, los hombros, los codos, las muñecas. Estos huesitos de aquí que se llaman metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, distales, la cadera, las rodillas, los tobillos, el empeine,
¿sí? En donde pisamos la planta de los pies son articulaciones y pueden doler. Y bueno, cuando ya se tiene una sospecha de lupus o tenemos una característica clínica de que estamos teniendo hipertensión arterial, que son generalmente mujeres jóvenes, pues bueno, porque un joven está teniendo presiones altas, se está hinchando de las piernas, tiene orina espumosa, pues es importante revisar ese riñón, hacer ultrasonido y el diagnóstico de nefritis lúpica son todas estas clases y solo se define con biopsia renal. No hay otra manera, ¿sí? Y bueno, ahora el otro rubro de los criterios de clasificación es la presencia de serología positiva, lo que les comentaba. Tener los anticuerpos antinucleares positivos, antifosfolípidos positivos y deficiencia del complemento. Si vemos en esta tabla que se los puse aquí en rojo, la especificidad de tener anticuerpos anti-DNA para lupus, que en inglés es SLE, no sé si lo ven ahí, es una prevalencia hasta del 75%. Y de SM hasta el 30%, pero también puede haber más anticuerpos que nos pueden sospechar de lupus, como es el RHO, el A, el RNP, ¿sí? Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, si tenemos una alta sospecha clínica y hacemos los laboratorios, pero están negativos? No tanto los antinucleares, sino los inmunoespecíficos. El 70% de los pacientes que van a tener lupus van a tener serología positiva. Pero un 80% de los pacientes pueden tener esos anticuerpos positivos y no tener síntomas. Y lo único que tenemos que hacer es vigilar. Las estadísticas nos dicen que en 5 años posteriores de tener esta presencia de anticuerpos podemos desarrollar la enfermedad. Pero también, ¿qué otras enfermedades nos pueden dar estos anticuerpos positivos? Sobre todo los antinucleares. Los inmunoespecíficos no tanto, porque son muy específicos, precisamente su nombre, pues el DNA y el SM, pero los antinucleares pueden estar presentes en otras enfermedades autoinmunes como hepatitis autoinmune, enfermedad tiroidea autoinmune, infecciones como hepatitis C, tuberculosis o incluso malignidad como linfomas. Entonces, hay que conglomerar todo, o sea, tanto los criterios clínicos como los serológicos. Y bueno, ya casi por terminar, ¿cómo es que se trata el lupus? La verdad es que hay muchos mitos, que yo creo que esto es hasta un tema de si se utilizan o no esteroides, estos productos milagros, por favor, no es así. O sea, el lupus eritematoso sistémico tiene que ser tratado con inmunoterapéuticos, ¿sí? O sea, se llaman fármacos modificadores de la enfermedad, con fármacos e inmunosupresores, ¿sí? Si ven aquí la tabla, pues prácticamente el lupus, según la severidad, podemos nosotros iniciar algún tipo de inmunosupresores. El lupus se puede derivar de características clínicas leves, moderadas a severas. Severas es cuando ya afecta un órgano en sí, riñón, pulmón, corazón, sobre todo, los órganos vitales, ¿no? Y manifestaciones moderadas, por ejemplo, tener dolor articular, tener estos cambios en la biometría hemática, pero que pueden limitar nuestra funcionalidad, pero pueden ser revertibles, o un lupus con características leves que es dolor articular. Iniciamos tratamiento y mejoran los pacientes. Tenemos eritema malar, iniciamos tratamiento y mejoran los pacientes, ¿no? Entonces se divide en leve, moderado y severo, y dependiendo de la severidad, se puede o no iniciar tal o cual fármaco modificador en la enfermedad. Siempre nosotros como médicos iniciamos esteroides. ¿Por qué? Porque son antiinflamatorios potentes, pero no es el tratamiento de mantenimiento. Los tratamientos de mantenimiento es cloroquina e hidroxicloroquina. Y los inmunosupresores como tal va desde azatioprina, metrotexate, leflunomida, ácido micofenólico, ciclofosfamida, sobre todo para este tipo de lupus severo o refractario, que es un tratamiento mensual intravenoso, ciclosporina, y los nuevos biológicos. Hoy por hoy la medicina ha avanzado tanto, cosa que antes, ¿no? Recordemos que la reumatología en sí ha empezado a surgir estas inquietudes y diagnósticos y tratamientos de 60 años a la fecha. Que bueno, uno de los medicamentos hoy por hoy para el tratamiento de lupus es el belimumab, rituximab o incluso la inmunoglobulina. Pero bueno, esa es otra historia, en donde si nosotros sospechamos de las características clínicas que les acabo de decir, lo importante
o el tratamiento debe de ser especificado con un reumatólogo. Entonces, por mi parte, eso sería la información concisa y precisa y ojalá me hayan entendido y cualquier duda, aquí estoy. Adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y por lo más importante, doctora, aquí la pregunta obligada, pues, ¿cómo saber si tengo lupus? Pues el médico que va a hacer el diagnóstico de lupus, principalmente es el médico reumatólogo, ¿sí? Así es, sí. Lo ideal, ¿sí? Sí. Muy bien, doctora, pues entramos a las preguntas y respuestas que nos han estado haciendo por aquí los asistentes al webinar. Nos pregunta José, ¿cómo se sabe si una persona tiene artritis lúpica o artritis reumatoide? Sí, mira, la clínica de artritis en general, o sea, el tener inflamación articular, como habían dicho, es dolor en reposo generalmente y causa rigidez matutina y disminuye nuestra capacidad funcional, ¿no? Si es una artritis ya avanzada. Las características clínicas de la artritis por lupus generalmente no es erosiva, no es destructiva, ¿sí? Y la artritis por artritis reumatoide es una artritis deformante. Esas son las características entre una y otra. Pero realmente para saber si es una artritis por lupus o es una artritis por artritis reumatoide es la serología y las características clínicas. En la artritis reumatoide tendríamos un factor reumatoide positivo o anticuerpos antipéptidos citrulinados positivos, y en el lupus, aparte de todas las características clínicas que les acabo de comentar, porque no solamente es artritis, sino es caída de cabello, alopecia, úlceras orales, rash malar, leucopenia, trombocitopenia, dolor articular, y tener los anticuerpos positivos para lupus. ¿Sí me explico? Antinucleares DNA, SM, y anticoagulante lúpico, beta-2 glicoproteína, y anticardiolipinas. O sea, esa es la diferencia. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Bueno, déjeme filtrar la segunda. Sí. Bueno, esta pregunta, doctora, ya la respondió anticipadamente con su presentación, pero Sí. nos pregunta María, ¿el lupus es de fácil contagio? No, acuérdense que esto no es una enfermedad infecciosa. Es multifactorial y entre ellos la herencia. ¿Sí? No se contagia. Así es, doctora. Muchísimas gracias. También nos preguntan, doctora, ¿con qué orden o con qué grado de severidad se afectan más los órganos? Cuando nosotros tenemos anticuerpos antinucleares en alto nivel, DNA elevados, no es una característica esencial, pero podemos tener un pronóstico. Y obviamente si el paciente, aparte de tener los anticuerpos en un nivel muy, muy alto y clínicamente tiene muchas características positivas, ¿sí? Sabemos que va a ser un lupus no leve ni moderado, incluso severo, ¿sí? Es complicado, doctor. O sea, yo no les puedo decir a mis pacientes, ¿sabes qué? Yo ya te vi y yo creo que tú vas a tener un lupus severo. Es muy anticipado decirle a un paciente que va a empeorar y va a tener un lupus severo. Casi siempre es las características clínicas que vaya a presentar un paciente. Una manera de lograr que se active el lupus, pues son estas cuestiones que les estoy comentando: protegernos de la luz solar, detectar a tiempo e iniciar tratamiento a tiempo, precisamente para que no lleguemos a tener severidad. ¿Sí? Muy bien, doctora. Muchísimas gracias. Algo muy importante, doctora, dentro de las estadísticas sabemos que se afecta con mayoría, si bien la predilección tiende a ser por el sexo femenino, Sí. se considera a las mujeres que están sobre todo en esta edad fértil, que más comúnmente entre los 20 y 45 años es que se llega a presentar esta enfermedad. ¿Se consideran estas mujeres en riesgo para potencialmente generarse un embarazo? Es decir, las mujeres con lupus tienen más complicaciones durante el embarazo que las personas que no. Ay, doctor, sí, por supuesto. Esto incluso es un motivo de controversia a veces en nuestros talleres, en nuestros simposios de medicina. O sea, la regla es que nosotros no podemos
negar a un paciente el embarazo porque finalmente es un derecho humano, ¿verdad? Pero nosotros como médicos tenemos la obligación de comentarle, mira, yo no sé qué va a suceder en tu embarazo, pero estadísticamente el pronóstico de un embarazo y lupus puede empeorar, ¿sí? No podemos decir a ciencia cierta qué va a suceder con el paciente, pero las guías dicen que si una paciente en edad fértil se quiere embarazar teniendo lupus, mínimo debemos de tener 6 meses previos al deseo del embarazo, inactividad de lupus, ¿sí? Mínimo 6 meses previos, saber que tu lupus está tranquilo, es un lupus leve, entonces tú puedes desear, o sea, buscar el embarazo con un control estricto de medicina materno-fetal, ¿sí? Y con una multidisciplina, o sea, el reumatólogo, el internista y el materno-fetal. Pero sí, el pronóstico puede empeorar si tú te embarazas sabiendo que estás activo, que tienes daño renal, que ya te has tenido manifestaciones neurológicas, pulmonares. Entre más manifestaciones y más actividad de lupus, el pronóstico de que ese embarazo ni siquiera se logre, o sea, que exista óbitos o abortos, es muy alto. Muchas gracias, doctora. Y en aquellos casos que se llega a lograr concretar un embarazo, Sí. preguntan, ¿mi hijo nacería sano? Sí, se acuerden que el porcentaje de herencia, o sea, sí existe, ¿sí? Es un 10% más. Cuando nosotros sabemos que la paciente está embarazada y tiene antecedentes de lupus, tenemos que estar haciendo screening con laboratorios y el médico materno-fetal tiene que estar muy al pendiente del crecimiento de ese bebé, porque este bebé, desde el momento en el que la madre tiene lupus eritematoso sistémico, puede tener retraso en el crecimiento intrauterino, o sea, restricción del tamaño, puede ser un bebé con un peso menor, y sobre todo si nosotros como reumatólogos que estamos al pendiente de la paciente tenemos que estar haciendo un screening de anticuerpos. Si el paciente tiene, esto es otra clase, pero si el paciente, me adelanto, tiene anticuerpos anti-RO y anti-LA, el médico materno fetal tiene que estar revisando con ultrasonido ecocardiograma fetal porque tenemos riesgo de que ese bebé, por ejemplo, pueda tener bloqueo cardíaco congénito en pacientes que tienen lupus. O sea, en madres que tienen lupus, ¿sí? Como tal, no es que el bebé vaya a tener lupus, sino son esas manifestaciones de esos anticuerpos positivos de la madre que se transmiten al bebé. Pero sí, o sea, hay riesgo de que si es un lupus activo y te embarazaste, de que ese bebé no crezca, de que tengas oligohidramnios, es decir, que se baja ese líquido amniótico. Son pacientes que tienen mucho más riesgo de tener preeclampsia, eclampsia, que eso es aumentar la presión arterial, o eclampsia, presión arterial alta y crisis convulsivas, y entre otras malformaciones, porque si tú tienes lupus vas a tener que utilizar medicamentos para el lupus durante el embarazo. Que bueno, me adelanto, doctora, a lo mejor es una pregunta. ¿Qué medicamentos se pueden utilizar en el embarazo y lupus? Pues es azatioprina, prednisona, cloroquina, hidroxicloroquina, ¿sí? Incluso a veces se hace un consenso de que si el lupus está muy activo y está poniendo en riesgo la vida de la madre, incluso se tiene que hacer un manejo multidisciplinario y desgraciadamente terminar con el embarazo. Así es. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, ahora pasamos de las mismas preguntas, pero en otro contexto. Sí, Nos doctor. está preguntando, ¿cuál es la indicación de utilizar la plasmaféresis, doctora? Híjole, la plasmaféresis se utiliza cuando ya terminaste de dar todo un plus de tratamientos, farmes, inmunoglobulinas, biológico, rituximab, y la actividad de lupus no se dé. ¿Sí? Cuando es un lupus o un tratamiento se llama refractario, es cuando podemos utilizar plasmaféresis o incluso también justamente en el embarazo. Perfecto. Cuando hay falla renal, falla orgánica, sobre todo lo que había comentado hace rato, órganos principales, cuando hay manifestaciones neuropsiquiátricas, manifestaciones cardíacas y pulmonares o renales. Pero cuando ya no hay cuando ya es un tratamiento que se estuvo dando, porque todo es por ciclos, doctor, por tiempos. Si no hay una respuesta, se utiliza lo último.
Así es. Para las personas, ¿nos explica un poquito, doctora, en qué consiste la plasmaféresis para aquellas personas que no se familiarizan con el término? Sí, bueno, la plasmaféresis realmente, bueno, no es en sí mi área, o sea, de hecho nosotros siempre estamos volvemos a lo mismo con el manejo multidisciplinario, sobre todo nefrología, es quien nos apoya a esta situación de, oye, ¿sabes qué? Esta paciente sigue con mucha actividad de lupus, hay que hacer plasmaféresis en donde es mediado por una máquina, en donde su nombre lo dice, vamos a hacer una limpieza, una aféresis del plasma. Miren, la sangre contiene eritrocitos, ¿no? Que son pues nuestras células rojas. Y cuando, no sé si ustedes han visto, cuando tomamos sangre, se queda un líquido por debajo, perdón, por arriba, y ese es el plasma. El plasma es el que contiene esa gran cantidad de anticuerpos que nos están provocando esa respuesta inmune súper exacerbada. Entonces, lo que hace la plasmaféresis es limpiar ese plasma, quitar ese exceso de anticuerpos para mejorar la sintomatología. No sé si me expliqué. Así es, como una hemodiálisis, podemos decir. Ah, sí, así es. Pero específicamente del plasma. Del plasma, así es. Así es, doctora, muchas Pero gracias. es una máquina especializada. Así es. De Muy hecho, alto aquí costo. sí contamos con un equipo de esos en conjunto con el laboratorio Proquimed y hemos tenido la necesidad de usarla y pues bueno, hemos tenido buenos resultados. Sí. Doctora, también nos está preguntando Frida. Sí, doctor. ¿El estrés puede desencadenar un ataque o un brote de lupus? Y claro, recuerden que en las diapositivas puse que uno de los detonantes ya muy bien determinados es el estrés, hasta un 50%. Fíjense, yo así les comento a mis pacientes, detonantes de lupus, el sol, o sea, la radiación ultravioleta, el embarazo, las infecciones, el estrés emocional y el estrés quirúrgico. ¿Sí? Es decir, un paciente que por algún motivo se somete a una cirugía de urgencia, a una cole, y tienes lupus, tienes que avisar a tu reumatólogo porque te puedes activar. Si vas a ir a la playa, tienes que ir muy bien cubierto, factor de protección solar cada 4 horas, ¿me explico? Si en este caso tienes un estrés emocional, psicoterapia, psiquiatría, ¿me explico? Sí, claro. Sí. Muy bien, doctora. Y una pregunta un poquito más dirigida e íntima. Sí, ¿Las doctor. personas con lupus pueden tener una actividad sexual normal? Sí, sí, doctor. De hecho, eso también es un tema, doctor. Los pacientes con lupus eritematoso sistémico a veces tienen esa falta de necesidad de tener relaciones sexuales por el dolor. Sobre todo las mujeres me dicen, bueno, es que mi pareja quiere tener relaciones sexuales, pero yo tengo miedo. No tengan miedo, no es algo que se vaya a contagiar, no es algo que no vaya a funcionar, porque, o sea, la libido la puedes tener. El punto es siempre hablar en conciencia con tu pareja. Si hay dolor articular, si te sientes mal, si estás cansada, pues obviamente no vas a tener esa misma actividad sexual que tenías antes, pero una vez que inicies tratamiento, tu actividad sexual puede aumentar. También los esposos me dicen, doctora, ¿y puedo seguir teniendo relaciones sexuales con su esposa? Adelante. Si su esposa médicamente se trata y se siente controlada, pueden tener relaciones sexuales, doctora. Pero Muchísimas sí gracias. es un tema así. Sí, muy interesante y sobre todo muy importante. Sí, claro. Doctora, también nos están preguntando, se llama Joaquín, Sí. en caso de requerir un protocolo para donación y procuración de órganos, ¿los pacientes con lupus podemos ser candidatos? Siempre y cuando los órganos no estén dañados, ¿sí? Porque si tú tuviste una nefritis lúpica, hay que ver qué tanto daño se clasifica el daño renal. Pero en general sí. Muy bien, doctora. Y una pregunta muy importante y muy interesante y que a lo mejor no tiene respuesta, pero Sí, nos preguntan, sabemos que el lupus no se cura en este momento, pero en algún momento los laboratorios, las farmacéuticas están investigando una potencial cura o en qué etapa nos encontramos de esta evolución de un buen tratamiento curativo. curativo. Bueno, mire, doctor, yo creo hoy por hoy que la medicina basada en evidencias y el esfuerzo que hacen las grandes empresas
de buscar alternativas o mejores tratamientos para las enfermedades autoinmunes existe, doctor, de verdad. O sea, volvemos a lo mismo. Nosotros antes solamente se tenía sales de oro, doctor, y de un tiempo para acá, que yo sé que han sido 50 años para acá, se ha avanzado en la medicina. O sea, tan simple y sencillamente que la sobrevida era 50, 60 años. Y ahorita nuestra sobrevida ya es de 75 años. ¿Por qué? Porque el avance médico ha sido impresionante. Ahora, si recordamos, el lupus eritematoso sistémico, vuelvo a hacer énfasis, es multifactorial. O sea, no hemos tenido un único fármaco que diga, bueno, el lupus es porque precisamente se liberó más interleucina 6, interleucina 17 y factor de necrosis tumoral a nivel celular y ya vamos a crear ese medicamento que ya se tiene, por cierto. No, porque también se liberan otras sustancias que también tenemos que atacar, porque estas otras sustancias también causan actividad de lupus. Entonces, no hay un solo medicamento que pueda abarcar todas el sistema celular que está afectado en el lupus hoy por hoy. El belimumab es uno de los medicamentos que de alguna manera son nuevos y que han tenido una respuesta muy satisfactoria en los pacientes con lupus y manifestaciones leves a moderadas. Muy bien, doctora, muchas gracias. Bueno, por aquí tenemos también una pregunta de María, doctora. Señora María, vamos a contestar la pregunta, pero obviamente lo más importante es darle seguimiento por un médico especialista, en este caso un médico reumatólogo. Nos pregunta María, hace 8 años durante mi embarazo tuve anticoagulante lúpico positivo alto, anticardiolipinas normales, TSH de 4, estuve con tratamiento recetado por mi reumatólogo, un mes previo al parto, se retiró el medicamento. ¿Con qué frecuencia se recomienda realizar nuevamente estudios de seguimiento? Ok. Señora María, el simple hecho de tener ¿tuvo el anticoagulante lúpico positivo? Así ¿Sí, es. verdad? Sí. Bueno, el anticoagulante lúpico puede estar presente para el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, pero también para otra enfermedad que se llama síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, ¿sí? Hablando específicamente de lupus, acuérdese, hay criterios de clasificación. Usted clínicamente tendría que tener o leucopenia, o trombocitopenia, o crisis convulsivas, o delirium, o manifestaciones articulares, o manifestaciones mucocutáneas, eritema malar, me explico. Y aparte tener los anticuerpos para decir que usted tiene lupus, ¿sí? Ahora, si usted tuvo el anticoagulante lúpico positivo y se sospechó de antifosfolípidos, que ¿cómo se sospecha este síndrome de antifosfolípidos? Que tienen antecedentes de abortos recurrentes o de óbitos, es decir, bebecitos que estuvo embarazada y a los 6 meses pierden al bebé, o antecedentes de trombosis más el anticoagulante lúpico, aguas, porque puede ser que usted tenga una enfermedad llamada síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y puede ser tratada. Pero el puro simple hecho de tener el anticoagulante lúpico positivo sin síntomas, pues no me define una enfermedad. De hecho, a veces el anticoagulante lúpico puede estar positivo en el embarazo y se necesita tomar 12 semanas después un segundo anticoagulante lúpico para ver si persiste positivo. Y la vigilancia es cada 6 meses. ¿Y quién puede interpretar esto? Un reumatólogo, como bien lo dice el doctor Guillermo. Sí, muchas gracias, doctora. ¿Se respondió? Sí, claro que sí. Okay. Muy bien, doctora. Nos pregunta Jorge, ¿existen enfermedades que parecen ser lupus y no lo sean? Es decir, algún tóxico, algún fármaco que pueda desencadenar una reacción similar. Sí, sí. Ese es otro gran tema. Hay muchos diagnósticos diferenciales para el lupus, pero se llaman mímicos, ¿sí? Generalmente las manifestaciones que pueden simular un lupus eritematoso sistémico generalmente son las infecciones. Siempre hay que buscar, oye, es un paciente que tiene fiebre, tiene cansancio, tiene dolor articular. Entonces, siempre hay que descartar infecciones, ¿sí? Sobre todo hepatitis B, hepatitis C, mononucleosis infecciosa, toxoplasma, herpes virus, o sea, buscarle al paciente. Acuérdense que el lupus es como ya un diagnóstico, ya cuando ya no encontraste, que no te explica, buscas los anticuerpos, ¿sí? Siempre vamos a buscar diagnósticos diferenciales que son infecciones.
Les decía que este es otro tema porque a veces también podemos tener síntomas de lupus cuando realmente tenemos una enfermedad de fondo que nos está provocando los síntomas. Por ejemplo, un cáncer oculto. Y eso se llama síndrome paraneoplásico, ¿sí? He tenido pacientes, desafortunadamente, que empiezan con dolores articulares, empiezan con caída de cabello, alopecia, pido anticuerpos, están positivos, pero hay algo que no me cuadra, por ejemplo, la edad, y tienen otro tipo de manifestaciones clínicas, no sé, sangrado rectal, y busco, y hace poco tuvo alguien que tuvo cáncer de colon, ¿me explico? O sea, siempre hay que buscar, y el indicado es un reumatólogo, de verdad, y no es porque yo quiero que vengan a la consulta, sino quienes ustedes busquen, hay que encontrar. Ahora, y que sepa, ¿verdad?, del tema. Sí hay medicamentos que nos pueden dar manifestaciones clínicas de lupus, como decía hace ratito, hay una enfermedad que se llama lupus light, que nos pueden dar dolores articulares y el eritema malar. Por ejemplo, cuando tomamos alfa-metildopa, que es uno de los medicamentos que se utilizan para la hipertensión en el embarazo, procainamida, que la verdad ya casi no se usa, o algunos antibióticos como dimetroprim más sulfametoxazol. Es un tema un poco desconocido porque no hay una dosis que yo le pueda decir, mira, tomaste 7 pastillas de trimetroprima, sulfametoxazol, vas a tener lupus like. No, eso depende de la herencia, de la capacidad de absorción de ese medicamento, del tiempo de exposición, ¿sí? Entonces, híjole, doctor, es un mundo buscar los diagnósticos diferenciales de lupus, doctor. Así es. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias. Carolina nos pregunta, doctora, buenas tardes. Si tengo artritis reumatoide, Sí. ¿podría en un futuro presentar lupus? Sí, la respuesta es sí. En la reumatología existe una cosa que se llama síndrome de sobreposición, ¿sí? Algunos pacientes, pero el porcentaje es bajo, artritis reumatoide con lupus, si no mal recuerdo, el porcentaje es como menos del 1%, pero sí se puede presentar, en donde podemos tener factor reumatoide positivo o anticuerpos anti-CCP positivos y características clínicas de esa artritis deformante que nos da la artritis reumatoide, pero aparte tener manifestaciones de lupus. Pedimos anticuerpos de lupus y también están altos. O sea, esto se llama artritis reumatoide con lupus y también conocida como lupus. Muy bien, doctora. Pues muchísimas gracias, doctora. ¿Dónde la podemos encontrar? Justamente lo que siempre recomendamos a todos los pacientes, a todas las personas que ven estos webinars, es siempre acudan con un profesional. El objetivo de estos webinars es generar información de primera mano, generar preguntas a los médicos que a veces en la consulta nos da un poquito de pena realizarlas, pero lo más importante, doctora, como en este tipo de padecimientos, tenemos que ir con un reumatólogo. ¿Dónde podemos encontrarla, doctora? Sí, claro que sí, doctor. Yo estoy en la Torre Médica Campestre 2 y mi consultorio es el 108. Perfecto. Yo soy María Fernández. Soy médico Perfecto. internista Ahí y la también vemos. soy médico reumatólogo. Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien, doctora. Pues agradecerle mucho, doctora. Bueno, y pues vamos a contar con usted próximamente. Entonces, sí. Pues, quiero agradecerle muchísimo, doctora, y a nombre del Hospital Médica Campestre, en un momento más le hacemos llegar el presente reconocimiento que le hacemos por su participación en el tema del día de hoy, cómo saber si tengo lupus. Y pues bueno, quiero invitarlos a todos a nuestro siguiente webinar y para eso previamente les recuerdo que en el apartado de folletos que se encuentra en la parte superior derecha podrán descargar la revista Salud y Felicidad. Vamos en el número 73 de la serie y justamente como lo hablamos al inicio del webinar, el día 10 conmemoramos el Día de la Madre, pues justamente este número va dedicado a todas las mamás, que se la pasen de lo mejor y pues justamente pueden compartirlo con todos sus seres queridos. Y pues bueno, recordarles la próxima semana, nuevamente nos acompaña la doctora con un tema también de mucha importancia y relacionado con, sobre todo, la especialidad de reumatología. Cómo tratar la fibromialgia. También es un padecimiento sumamente frecuente y pues la recomendación también es darle un seguimiento por parte de un reumatólogo. Entonces, nuevamente la doctora María Fernández nos acompañará en el próximo webinar. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo y pues nos vemos la próxima semana. Hasta luego, doctor, que esté bien. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Gracias y gracias a todos ustedes en casa. Nos vemos la próxima semana. Gracias.